En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, siendo las 12 horas del 26 de noviembre de 2025, reunidos en el Salón de Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, damos inicio a la 7ª sesión ordinaria del Pleno de este órgano jurisdiccional con la asistencia de la Secretaria de Acuerdos, licenciada Claudia Selene Sagrero Rosas, a quien solicito proceda al inicio del orden del día. Buenas tardes. Como parte del punto número 1 del orden del día, procedo al pase de lista de asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este honorable pleno. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. Presente. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Presente. Magistrada María Teresa López González. Presente. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Presente. Magistrado Agustín Torres Bello. Presente. Magistrada Presidenta, en atención al pase de lista realizado, le informo que se encuentran presentes la totalidad de integrantes del Pleno de este tribunal. Toda vez que se cuenta con la presencia de la totalidad de los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se declara que existe el quórum legal para sesionar, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos dé cuenta con los puntos a tratar. Con gusto, magistrada Presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación del orden del día. Como punto número 1 tenemos la lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden del día. 3. Aprobación de los asuntos resueltos por este Tribunal de Disciplina Judicial sustanciados con la Ley Abrogada 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de conformidad con los artículos transitorios 10º y 11º de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz vigente. 4. Aprobación de los asuntos integrados para emitir sentencia y su turno a la ponencia que corresponda. 5. Clausura de sesión. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del orden del día. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día por parte del Pleno de este tribunal. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada Presidenta. Se informa al honorable Pleno de este tribunal que el siguiente punto a tratar es el relativo a los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Secretaria de Acuerdos, por favor, dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con gusto, magistrada Presidenta. Los asuntos resueltos en esta sesión pública son 5 procedimientos disciplinarios previamente circulados, los cuales someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno, por lo que procedo entonces a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Secretaria Michelle Gutiérrez Elvira, por favor, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento disciplinario 96-2025, iniciado por el extinto Consejo de la Judicatura con el número 45-2024. En el proyecto se propone declarar infundada la denuncia ante la ausencia de información y elementos de convicción suficientes para estimar configurada una infracción conforme a la ley de la materia. Ahora, doy cuenta a este Pleno con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento disciplinario 55-2025, iniciado por el extinto Consejo de la Judicatura con el número 23-2025. En el proyecto se propone declarar infundada la denuncia ante la ausencia de elementos mínimos que permitan concluir, más allá de toda duda razonable, la existencia de la infracción imputada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados, magistradas. Magistradas, magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor.
Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los procedimientos disciplinarios 96/2025 y 55/2025 fueron aprobados por unanimidad. Secretario Gerardo de Jesús López Chávez, por favor, dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta de este pleno con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento disciplinario 95/2025, iniciado por el extinto Consejo de la Judicatura con el número 39/2024. En el proyecto se propone declarar fundado el presente procedimiento disciplinario, toda vez que con los medios de prueba recibidos se acredite la existencia de la falta administrativa consistente en el incumplimiento de sus funciones, al haber omitido el envío de los informes de los meses de abril, mayo y junio de 2023, de conformidad con el artículo 81, fracción primera, del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar asistida del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria, de acuerdo, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 95/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretario Ismael Echavarría Temix, por favor, dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo del magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Magistrada Presidenta, magistraturas, con su autorización, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 98/2025, antes procedimiento administrativo sancionador número 51/2024, iniciado por el extinto Consejo de la Judicatura. Está instaurado en contra de un servidor público respecto a supuestas irregularidades observadas en el acta de entrega-recepción. Al respecto, se propone determinar infundado el procedimiento porque del análisis a los señalamientos y elementos de prueba que motivaron la queja, los mismos resultan insuficientes para acreditar la conducta atribuida. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistraturas. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 98/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretaria Alejandra Castañeda Priego, por favor, dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo del magistrado Agustín Torres Bello. Buenos días, magistrada presidenta, magistrados y magistradas. Doy cuenta con el procedimiento disciplinario número 45/2025, iniciado por el extinto Consejo de la Judicatura del Estado, y se propone el sobreseimiento respecto a la falta administrativa de la denunciada en su carácter de juzgadora en la época de los hechos, consistente en emitir resoluciones contrarias a las constancias procesales en la sesión de fecha 20 de agosto del año 2024, por tratarse de decisiones de naturaleza jurisdiccional en términos de lo previsto en el numeral 176, fracción primera, en relación con el diverso 167, fracción tercera, párrafo segundo, de la Ley Orgánica número 615 del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Por otro lado, se declararon infundadas el resto de las faltas administrativas atribuidas a la juzgadora de referencia, secretario de acuerdos, actuaria y oficiales administrativos en la época de los hechos, según de acuerdo a la sesión de fecha 20 de agosto del año 2024, al haber desvirtuado el señalamiento de la denunciante con los medios de convicción que fueron debidamente admitidos, desahogados y valorados en términos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz,
aplicado de manera supletoria a la Ley Orgánica número 615 en cita. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 45/2025 fue aprobado por unanimidad. Magistrada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los asuntos resueltos por este Tribunal de Disciplina Judicial. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/007/25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A continuación, y en debido cumplimiento al punto 4 del orden del día, se da cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz con los procedimientos disciplinarios que, dado su estado procesal, no tienen cuestiones pendientes por desahogar, por lo que, por acuerdos de presidencia de 26 de noviembre de 2025, con fundamento en el numeral 168, fracción 3 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicable en términos del artículo 10º transitorio de la Ley 231 orgánica en vigor, se ordenaron turnar a fin de que se dicte la resolución que corresponda conforme a derecho. En consecuencia, se procede a enlistar dichos asuntos para constancia. Procedimiento disciplinario 25/2025, procedimiento disciplinario 88/2025, procedimiento disciplinario 133/2025, todos del índice de este Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable pleno la lista que antecede a fin de que los procedimientos mencionados sean turnados a la ponencia que oportuno corresponda para la emisión de su resolución. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la lista de los procedimientos disciplinarios integrados para dictar resolución. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/007/25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Se informa al honorable pleno de este tribunal que el siguiente y último punto a tratar es el relativo a la clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión ordinaria, siendo las 12:20 del 26 de noviembre de 2025.